Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo está el pueblo del Señor? ¿Estamos bien? Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor, hermanos. Es momento ya de dejar las distracciones a un lado, ¿verdad? Hay que dejar teléfono, todo lo que estemos haciendo en este momento y enfocarnos en la palabra del Señor. Amén. Que en esta mañana vamos a abrir las escrituras y vamos a aprender un poco lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Así es de que, hermanos, ¿están atentos o no están atentos? Amén. ¿O estamos dormidos? Hay una historia que en esta mañana yo quiero relatar con ustedes. Es una historia muy linda, ¿verdad? De este hombre que fue un hombre entregado al Señor, un líder que desde que tomó la oposición cuando estuvo con Moisés y Moisés murió, este hombre quedó, ¿verdad?, como sucesor de Moisés. ¿Ya saben de qué están hablando? De Oseas, ¿verdad? Josué. Oseas es el mismo nombre de Josué porque primero su nombre era Oseas, después fue cambiado el nombre y se le puso Josué, Jesúa, ¿ok? Que en el griego y en el tienen los mismos nombres, ¿ok? Así es de que, hermanos, es interesante saber cómo estos hombres entregaron su vida al Señor en el liderazgo. Ya el año está por terminar. Muchos de nosotros han aceptado los cargos dentro de la iglesia, han tomado el reto, ¿verdad?, de poder llevar la obra del Señor adelante. Algunos pues dijeron, bueno, yo por ahorita estoy bien, y otros dijeron, yo acepto el reto, ¿verdad?, que Dios me ha encomendado. Entonces, estos hombres entregaron su vida al Señor, y otros hombres que en la palabra del Señor, pues aunque tenían o estaban cerca de los líderes, aún así pecaron contra Jehová, no quisieron entregar su vida al Señor. Y bueno, las consecuencias del pecado siempre los alcanza. Recuerden que el pecado siempre tiene consecuencias. Si es así o no es así. Todo pecado tiene consecuencias. Así de que, hermanos, el Señor no se equivoca en su palabra. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Dios, por haber traído a cada uno de nuestros hermanos a este lugar. Señor, aquí estamos los que tenemos que estar, los que necesitamos escuchar. Señor, ahora te queremos pedir que tú nos bendigas, Señor, que nos limpies, que nos purifiques, pero que abras nuestro entendimiento para captar el mensaje de esta mañana, que todo lo que se hable sea para edificación de nuestra vida espiritual, pero también, Señor, para glorificarte a ti. Gracias te damos por todo. Permite que tu Espíritu Santo venga y pose en medio nuestro. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, el libro de Josué, hay una historia muy linda. El texto bíblico que yo quise tomar en esta mañana, el libro de Números, capítulo 32, verso 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En algún momento, ¿verdad?, el pecado va a tener y va a tomar su lugar. Aunque sea un pecado escondido, tarde o temprano, el pecado tiene que nacer y dar a luz. Y eso lo dice la palabra del Señor, que ahorita lo vamos a estar mirando. En la historia de Josué, cuando desde el Éxodo Moisés estuvo en la tierra llevando al pueblo del Señor adelante, porque recuerden de que Dios le dio una promesa al pueblo de Israel. ¿Cuál era la promesa? ¿Estamos atentos, hermanos? ¿Cuál era la promesa que se le dio a Moisés? Llevar a su pueblo a la tierra prometida. Se le dio la promesa. Y cuando Dios le dio la promesa,
el Señor mismo dijo que lo iba a cumplir. Y así comenzó el éxodo, la travesía, el viaje de Moisés, y ahí estuvo Josué también en esa historia. Pero después de un tiempo, Josué, ¿verdad?, quedó como líder del pueblo porque Moisés murió. ¿Fue así o no fue así? ¿Sí? El que se duerma, hermano, lo voy a adelantar 5 minutos al reloj y vamos a avanzar. Entonces Josué tuvo que quedar al frente del pueblo. Josué fue un líder, hermanos, entregado, aunque yo me imagino que como cada uno de nosotros también tiene sentimientos o tenía sentimientos y tenía también su forma de ver las cosas. Tenía miedo dentro de él. Yo no sé qué pensó Josué en ese momento. A lo mejor le dijo al Señor, pero Señor, ¿por qué? Un pueblo tan grande, desobediente, que no todos, ¿verdad?, caminan por el mismo lugar. Pero la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que después de que Moisés murió, se le cedió el lugar a Josué para llevar al pueblo de Israel. ¿A dónde? Estaban antes del río Jordán y lo tenían que cruzar para llevarlos a darle la tierra que se había prometido desde antes. ¿Si es así o no es así? Sí. Y entonces se le dio la promesa, y en el capítulo 1 dice la palabra del Señor: y aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo dije a Moisés, todos los lugares que pise la planta de tus pies, dice, será tuyo. O sea que no había lugar que no fuera entregado a los hijos de Israel, porque ya el Señor lo había prometido. Dios le dijo: todo lo que pisare la planta de tus pies, eso va a ser tuyo. Y ya después dice la historia que desde el desierto hasta Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, donde se pone el sol, hasta vuestro territorio. Y luego le dice el Señor: nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y tampoco te voy a desamparar. Eso le dijo el Señor. Imagínense ustedes en ese momento Josué, cuando pensó, ¿no?, que Dios le dijo esto: yo estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo me imagino que Josué se armó de valor y le dijo: Dios, bueno, de ser así, pues entonces yo voy a ir y luchar contra esas tierras para dárselo, ¿verdad?, a los hijos de Israel que tú ya prometiste. Dice el verso 6 del capítulo 1, le dice Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a tus padres. Y le vuelve a decir el Señor: solamente esfuérzate y sé valiente. Eso es todo lo que tenía que hacer Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y el esfuerzo, hermano, requiere de dedicación y entrega. Porque no porque Dios me lo prometió y yo sentado quiere decir que las cosas van a suceder, ¿o sí? No. El Señor le dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Pon de tu parte, dedícale tiempo a las cosas del Señor. ¿Quieres que el Señor esté contigo? Pues entonces dedica tiempo. Ponte enfrente para servir al Señor. Y dice que Josué, ¿verdad?, así lo hizo. El verso 10,
Josué le dio esta orden a los oficiales del pueblo y le dice: ir por el campamento y dar esta orden al pueblo. Y empezaron ahí la historia a preparar, ¿verdad?, los alimentos, porque tenían que salir a viajar para ver las tierras que se iban a tomar. Pero hermanos, llegamos nosotros al capítulo 5, donde después de esto se le aparece a Josué un ángel, un hombre. Y dice que aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desvainada en su mano. Y Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los vuestros o eres de los enemigos? No respondió él, sino que: he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y le dice: quítate los calzados de los pies, porque el lugar en el que estás santo es. Y Josué dice que así lo hizo. Y entonces aquí se confirmó que Dios estaba con Josué. ¿Ustedes recuerdan esa misma historia? ¿A quién le sucedió? A Moisés, cuando estuvo la zarza. También se le dio, ¿verdad?, la misma visión, la misma figura, y le dice a Moisés: quita los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Dios estaba con él. Y ahora Josué le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. La presencia del Señor está aquí. Y dice que Josué así lo hizo. Y entonces, hermanos, aquí comienza una historia, porque Josué sabía que el Señor estaba con él y ahora tenía que luchar por las tierras para entregárselo a los hijos de Israel. Recuerden, hermanos, que Josué fue una figura de Cristo aquí en la tierra, porque Josué llevó al pueblo hacia la Canaán, a la tierra prometida. Jesús también, cuando murió, lo hizo, que se fue a la tierra prometida, a la Canaán celestial. La palabra del Señor aquí en el libro de Josué dice que Josué luchó contra sus enemigos para entregarle la tierra a los hijos de Israel. Jesús vino a luchar en este mundo contra la oposición y el pecado para darnos a nosotros la promesa de la salvación y la vida eterna. ¿Sí o no? Claro. Por eso es de que la palabra de Dios nos dice que Josué, ¿verdad?, en el griego y en el hebreo, que es Jeshua, o sea, el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿qué quiere enseñarnos la palabra de Dios a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el aprendizaje? Mire, hermano, después de que Josué ya comenzó a obedecer las cosas del Señor, pues entonces Josué tiene que tomar ahora un pueblo. Y aquí en el capítulo 6, del verso 1, aparece la toma de Jericó. Esa es la misma historia, porque aquí comenzó el Éxodo, aquí continúa el Éxodo. Éxodo, el Deuteronomio, y aquí en el libro de Josué está la historia del pueblo de Israel. Y entonces dice que Josué tenía que tomar Jericó. Ya nosotros sabemos la historia de cómo fue que Josué, ¿verdad?, tomó Jericó. Yo veo a 3 durmiendo y van 15 minutos más. Terminaba a las 12, voy a terminar 12:15. Así que dele un codazo al que está al lado, hermano, y despiértelo. Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Tanto temor era que tenían estos pueblos. ¿Y cuál era el temor que tenían? Sabían quién iba delante del ejército, ¿verdad?, de Israel. Dice que iba Dios delante de ellos, que esta gente tenía miedo, dice.
que estaba cerrado, que nadie entraba ni salía. Pero Jehová le dijo a José, mira, yo te he entregado, le vuelve a recordar, yo te he entregado, dice, en tus manos a Jericó y a su rey junto con todos los hombres de guerra. Solamente rodea el lugar y vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y manda a traer a tus sacerdotes que toquen trompeta, ¿verdad? Y cuando yo diga esto, el muro, ¿qué dice? Tenía que caer. Pero antes de esto, Josué envió a 2 personas a investigar el lugar, a revisar el lugar, cómo era el lugar, qué es lo que tenía que pasar. ¿Recuerdan ustedes a esos 2 espías? ¿Sí? En la historia bíblica. Dice que mandó Josué a 2 espías y que cuando ellos entraron, por ahí el rey de Jericó se enteró que habían entrado estos 2 hombres que posiblemente estaban en la casa ¿de quién? En la casa de Rahab. Y dice que cuando ellos estaban en ese lugar, el rey mandó, dice, a decirle a Rahab que sacara a esos 2 hombres de ahí. Pero ella, ¿qué hizo? Los ocultó, los guardó ahí, porque ella sabía y conocía quiénes eran estos hombres. Imagínate, hermanos, que Rahab dice que cuando habló con estos hombres le dijo, yo sé que el Dios de Israel, ¿verdad?, hizo abrir el mar rojo y los hizo cruzar. O sea que esta mujer tenía el conocimiento de quién era Jehová de los ejércitos. Qué interesante. Y entonces ahí es donde ella afirmó su fe. Cuando estos hombres estaban ahí, le dijo, mira, se van a ir, se van a bajar por la azotea, pero acuérdense de mí cuando vengan a la toma de Jericó. No se olviden de mí y de mi padre y de mi madre, mis hermanos, mis hermanas, de toda mi familia. Pero por su fe el Señor le dijo, ¿sabes qué, Rahab? Mira, vas a ser salvo, ¿verdad? Y entonces cuando se dio la toma, pues entonces la mujer y toda su familia fue ¿qué? Fue salva. Por su fe, ellos se salvaron. Pero hermanos, yo quiero entrar en esta mañana al tema central, porque apenas estamos comenzando. Esto es solamente una historia para que podamos entender nosotros que en esta historia el Señor le dijo las cosas bien claras al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que en el pueblo somos todos, no es uno solo. Y cuando el Señor le dijo al pueblo que nadie tomara de la maldición de ese pueblo, se refirió a los hijos de Israel. Nunca le dijo a ti, a ti, a ti, a ti. Mire, capítulo 6, verso 17. Capítulo 6 del libro de Josué. Dice la palabra del Señor, la ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer en maldición sobre el campamento de Israel y le traigas la desgracia. Y sigue diciendo el verso 19, pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren, ¿en dónde? En el tesoro de Jehová. Y entonces aquí el Señor da un mandamiento. Le dice el Señor, no tomen nada de lo que hay, ¿dónde? En el pueblo contrario, en Jericó. Recuerden que a Josué desde un principio el Señor le dijo que él iba a estar con él, pero que no se apartara ni a derecha ni a izquierda, le dijo el Señor.
obedece los mandamientos de Dios, los estatutos. Ese fue lo que el Señor le había dicho. Entonces el Señor aquí le dijo, no tomes nada de la maldición de ese pueblo. Entonces, si el Señor habló, quiere decir de que ahí estaba un mandamiento. Porque cuando Dios habla, hermanos, es ley. Tiene que ser así. Si el Señor te dice no lo hagas, es ley. Y entonces estos hombres, el pueblo de Israel, porque aquí estaban contando a todos, hicieron lo incorrecto delante de los, ¿verdad?, de los ojos de Dios. Después de que pasó todo esto, el muro se derrumbó, cayó, sacaron a la mujer, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 7, donde nosotros centramos en la historia acerca de las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Y recuerda, hermano, de que cuando uno peca dentro del hogar, no solamente el pecado te afecta a ti, sino que también afecta a los que están contigo, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, ¿verdad? Y a toda tu generación. Porque ese es el pecado. Llegamos al capítulo 7 y dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijos de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermano, yo me pregunto qué culpa tenía el resto del pueblo si solamente uno tomó las cosas no consagradas a Jehová. ¿Qué culpa tengo yo de pagar por alguien que cometió pecado, pero ahora yo tengo que pagarlo? Pero los hijos de Israel cometieron infidelidad. Y no eran los hijos de Israel, era un hijo nada más, con sus hijos. Pero entonces, ¿por qué todos tenemos que pagar las consecuencias? Sigue diciendo. Después Josué envió unos hombres desde Jericó ahí que estaba junto a Bet-Jabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo, subid a reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí, y al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, solamente vamos a mandar 2,000 o 3,000 del pueblo, ¿verdad? Y para que dice, tomen ahí, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Josué se confió. Como el Señor le había dicho que él iba a estar con él, pues entonces Josué le dijo, no. El pueblo de ahí solamente son poquitos. Vamos a mandar 2,000 hombres que vayan a luchar contra ese pueblo. Pero lo que no sabía Josué es que Dios se había apartado de él. Se había apartado del pueblo. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por causa de haber faltado a la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo la historia. Los de ahí les mataron a unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y volvió, dice, como agua. Entonces, hermanos, Josué en este momento se pone a pensar y le dice, Señor, ¿dónde está tu promesa? Tú me dijiste que ibas a estar conmigo, que todo lugar que pisara la planta de mis pies iba a ser mío, de los hijos de Israel, que tú me prometiste que no me ibas a dejar ni me ibas a desamparar. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Están despiertos, hermanos? ¿Sí?
Y entonces Josué aquí en esta historia dice que estaba muy triste porque Jehová lo había abandonado. El Señor se alejó, porque imagínense, hermano, Josué como líder, le dolió en su corazón ver a 36 hombres morir en ese lugar. Recuerden que Josué fue un ser humano como nosotros. ¿Acaso no nos duele a nosotros ver al pueblo cuando están tristes, cuando alguien muere dentro de nosotros aquí en la iglesia? ¿No nos duele, no nos parte el corazón ver a las familias así? Claro, somos seres humanos con sentimientos. Dios nos creó con verdad a cada uno de nosotros con sentimientos. Ahora imagínate, Josué dice 36 hombres tuvieron que morir en esa batalla. Sigue diciendo, verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y aquí es donde Josué dice: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos, ¿verdad?, quedado del otro lado del Jordán. Para eso nos trajiste aquí. Tú me dijiste que pasara del Jordán para el otro lado para hacer frente a los pueblos y entregar la tierra que estaba prometida a los hijos de Israel. Ahora, Señor, me haces pasar de este lado para ver morir a mis hombres. Mejor me hubieras dejado del otro lado. Para eso me traes aquí. ¿Estamos entendiendo la historia? ¿Sí? Y entonces Josué, yo me imagino en ese momento, postrados delante del arca, llorándole al Señor, diciéndole al Señor por qué pasaron las cosas, porque Josué no entendía lo que estaba aconteciendo. Josué estaba todavía como que confundido por las cosas. Y luego le sigue diciendo: ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enteran, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás entonces por tu gran nombre? El Señor iba a ir con ellos, pero ahora hubo una caída, ¿verdad?, del pueblo de Israel. El Señor estaba con ellos y todo marchaba bien, pero después del pecado vino una decadencia y entonces ahí ellos perdieron una batalla. Luego Jehová le respondió a Josué y le dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Yo me imagino a Josué en ese momento se levantó: ¿cómo, Señor? ¿Pero qué pasó? Porque Josué no vio, ¿verdad?, lo que este hombre o lo que estos hombres hicieron. Jehová le dice: levántate, ¿qué haces postrado ahí? Límpiate el rostro. Los hijos de Israel han pecado. Hermano, vuelvo a repetir. Jehová dijo los hijos de Israel, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de pagar consecuencias del pecado de uno? Imagínate, es como si dijera: dentro de un hogar pecó uno, pero por culpa de uno, la consecuencia la están pagando los hijos. Y luego sigue diciendo: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, dice, han mentido y aún, para acabar, lo han guardado entre sus cosas. Entonces el Señor le dio la revelación a Josué. Y es donde Josué, como líder, hermanos, hay veces el liderazgo no es fácil.
Yo les vuelvo a repetir, este año muchos van a tomar cargos dentro de la iglesia. El liderazgo no es fácil, pero ¿sabes dónde está el secreto de tu victoria? Permite que Dios vaya contigo. Permite que el Señor camine contigo, así como le dijo a Josué, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ahí está el éxito. Pero ¿sabes qué pasa cuando uno permite que la presencia del Señor se aleje y deja que el pecado entre en la vida de uno? El Señor se aleja. El Espíritu Santo se aleja de la vida de nosotros. Y entonces seguimos y le dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser también pecadores, anatemas, maldición. No estaré más con vosotros si no lo hacéis desaparecer al anatema en medio de vosotros. El Señor le dijo, fue claro, si tú no quitas el pecado de en medio del pueblo, yo no puedo estar con ustedes. ¿Por qué será? ¿Será porque el Señor es santo? Santo, 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 que Él no puede habitar dentro del pecado, en medio del pecado. ¿Sí? Claro, hermanos, el Señor es santo, por lo tanto no puede habitar en un lugar donde hay pecado. Seguimos. Le dice el Señor, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, y no podrás hacer frente a sus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por tribus, y la tribu que Jehová señale acerca por familia, la familia que Jehová señale se acercará por casas para acercarse hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y han cometido, dice, una infamia en Israel. Entonces Josué se levantó, hizo como Dios le había dicho, fue, porque ya sabía, no sabía quién era el pecador, pero ya sabía que había pecado dentro del pueblo de Israel. Entonces él se levantó y empezó a preguntar, a decirle a cada uno de ellos, a ver, dinos, ¿ustedes pecaron? No, no. ¿Ustedes fueron? No, tampoco fuimos nosotros. Y entonces, ¿quién fue? Díganos, ¿quiénes fueron? Imagínate la frustración de Josué en ese momento. Y eso era por la dedicación y el amor hacia Dios, hermanos. Tanto era el amor de este hombre, ¿verdad?, a Jehová, que él no quería permitir esas cosas dentro del pueblo. Le dice el Señor, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por tribus y la designaba, dice, a la tribu de Judá, hizo acercarse a la tribu de Judá y fue designada la familia de los de Zera. Luego hizo que se acercaran la familia de los de Zera y fue designado Sabí. Hizo acercar a la casa hombre por hombre y fue y designó a Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabí, hijo de Zera, la tribu de Judá. Entonces Josué, hijo de Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado, dice, contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Y entonces aquí le cuenta la historia, mira Josué. Yo me imagino que al principio como que él no quería decirle las cosas, ¿no? Declárame, dime, ¿qué hiciste? Yo me imagino a Acán diciéndole, no, Josué, yo no fui, ¿cómo crees? Jamás le haría eso a mi Dios. Pero tanta fue la insistencia, ¿verdad?, de Josué, que el Espíritu Santo yo creo que intercedió en la mente de este hombre para decirle, sí, yo lo hice así y así, dice. Cuando dice así y así,
Pues entonces aquí Acán contó la historia, cómo sucedieron las cosas. Le dijo, mira, Señor, lo que pasa es que cuando tú dijiste de que fuéramos a rodear el pueblo de Jericó, entonces yo vi ahí un manto babilónico y vi unas monedas de oro y unas cosas, y se me hizo fácil tomarlo, Señor, no pasaba nada. ¿Te imaginas si yo vendiera ese manto, ese dinero, pueden servirle a mi familia para sostenerlo, quién sabe cuántos años? Y le contó la historia a Josué, cómo sucedieron las cosas. Pero, dice el 21, yo vi entre ellos los despojos, un manto babilónico muy bueno, dice. 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y lo tomé. Eso es lo que hace el pecado, la codicia, el dinero. Se me hizo fácil cuando dice vi ese manto babilónico con 200 siclos de plata. No se me hizo fácil tomarlo. Y el problema que no fue, le dijo Josué, mira, ¿me lo puedo llevar? No. Lo hizo a escondidas del pueblo de Israel y del líder también de Israel. Pero hermanos, delante de los ojos del Señor nadie se esconde. Entonces Josué envió mensajeros a los cuales fueron corriendo a la tienda y en efecto todo estaba escondido, dice, en la tienda y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y los hijos de Israel y lo pusieron junto a todo Israel. Tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo el valle de Acor. Hermanos, imagínense ustedes, ya estoy terminando, no se me duerma, ya estoy terminando. Imagínense ustedes, yo no sé, pero con un lingote de oro, quién sabe cuánto te pueden dar, unos 2, 3 millones o 1 millón, no sé. ¿Cuánto tú puedes hacer con eso? Más aparte vender ese manto que te podrían dar otros 5 millones. Hermano, este hombre tenía para vivir mucho tiempo sin trabajar. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que dice que lo codició. La codicia es pecado. ¿Y sabes qué es lo más triste, hermanos? Que cuando se presenta delante de Josué, le dice, por favor, Josué, misericordia. Solamente lo quise hacer por mi familia. ¿Qué puede pasar? Mira, mi familia necesita esto y esto. Yo me imagino a Acán en ese momento diciéndole a Josué, por favor, dame una oportunidad. ¿Cómo voy a morir yo? Piensa en mis hijos. Y los hijos también hablando, me imagino, ¿no? Diciéndole, sí, Josué, mira. Pero después cuando ya vieron la de veras, ya entre ellos mismos empezaron a culpar. Después dice, allí le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en ese día. Y todos los israelitas lo apedrearon, lo quemaron después de apedrearlos, y sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y así, ¿verdad? Así se calmó la ira de Jehová. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y aquí termina la historia, hermanos. Porque después de la caída del pueblo de Israel, después de sacar el pecado del pueblo, entonces Jehová nuevamente, ¿verdad?, le vuelve a dar la victoria ¿a quién? A Josué. Y entonces de ahí comienzan nuevamente a seguir conquistando las tierras y los pueblos. Sabes, hermanos, que ahí está la victoria de los hijos de Dios.
Cuando nosotros permitimos que Dios esté con nosotros, nadie puede hacer frente, ¿verdad?, a las cosas que vengan. Pero si dentro de nosotros, hermanos, permitimos el pecado oculto, eso nos puede llevar a la perdición y nos puede llevar hasta la muerte. El libro de Romanos capítulo 5, versos 20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado está en medio de nosotros, pero es más grande el amor del Señor y la gracia del Señor que aún tenemos, ¿verdad?, el perdón de pecados. Dice el Señor: no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces esto, hermano, la lucha del cristiano es mantenerse fiel y firmes en la palabra del Señor, en los estatutos de nuestro Dios. No desmayemos, dice, porque vamos a tener nuestra recompensa. Pero todo aquel que quiera servir al Señor tiene que acercarse a Él, y el que no lo quiera hacer, bueno, pues va a seguir pecando y haciendo, ¿verdad?, su voluntad. El libro de San Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Efesios 5, capítulo 5, verso 27, el Señor nos manda decir: a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. Yo termino, hermanos. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen visibles, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Hermanos, quieras o no quieras, tarde o temprano el pecado va a dar a luz si tú lo sigues ocultando. Acán no había revelado su pecado, pero Dios se lo reveló a Josué. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros revelemos las cosas y que hagamos realmente un arrepentimiento genuino en nuestra vida. ¿Sabes por qué este hombre murió? Porque no se arrepintió. ¿Sabes por qué Judas se ahorcó? Porque no había arrepentimiento genuino. ¿Sabes por qué Zafira y no me acuerdo cómo se llama, Ananías y Zafira fueron también muertos por la presencia de Jehová? Porque no había arrepentimiento genuino en el corazón. Nosotros tenemos que tener un arrepentimiento genuino delante de nuestro Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, dice, la muerte. Por eso el apóstol Pablo nos afirma y nos vuelve a decir: el que piense estar firme, mire que no caiga. No te confíes, hermano, no creas que porque todos los días leemos la palabra del Señor, estamos, ¿verdad?, libres de pecado. Eso no es así. No te confíes. Si tú crees estar firme, fíjate que tu pie no resbale y conságrate todos los días al Señor. Así es de que, hermanos, de la manera que ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez,
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. Mi pregunta es, ¿tú esperas al Señor? Sí, yo también lo espero, pero eso requiere de dedicación y entrega. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermano, puestos de pie, vamos a entonar el himno final, el número 11. Mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertar y con salterio entonar himnos de honor y victoria. Bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdona, de todo mal te libra. Su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente. Que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Inclinemos al rostro y oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cada día, Señor, nos haces ver nuestras faltas y pecados. Señor, permite que tu Espíritu Santo siga morando con cada uno de nosotros. Padre, permite, Señor, que tu palabra pueda permanecer siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Elimina, Señor, todo pecado de nosotros. Elimina, Señor, toda cosa inmunda que quiera destruir nuestro hogar, nuestra vida, nuestras familias y nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir firmes en tu palabra, así como tú lo prometiste, estar con los hombres guerreros de la Biblia, Dios. Asimismo también, Señor, que tu promesa sea con nosotros. Nuestra parte, Dios, solamente es esforzarnos y ser valientes a todo lo que venga, pero, Señor, tu promesa es que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida y que nunca te apartarás de nosotros. Bendícenos, Señor, que al salir de este lugar sea un día lleno de victorias en tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que pasen un feliz sábado.